les parece si abrimos la ventana para que entre aire fresco? Un programa radial de mujeres de negocios y profesionales del sur. En la conducción, Estela Fandiño y quien les habla, Silvia Cordero. Manejando los hilos de la radio, el inigualable Tano Trifoglio. Esperamos tus mensajes de WhatsApp al 54 911 62 10 24 18. Te esperamos y te damos la bienvenida. Veamos los temas de hoy. Belgrano y la ecología. Bien podríamos llamarlo el primer ecologista argentino. Cecilia Marsili nos relata un nudo en la sábana para conmemorar el Día del Padre. Carlos Dentone reflexiona sobre ¿digo que sí o digo que no? Graciela Gauna, responsable de la Comisión de Género, nos trae el informe de lo realizado. ¿Qué más tendremos, Silvia? Ikigai, claves y consejos para comprender mejor su significado. La doctora Alicia Talercio, requisitos para adoptar. En los titulares de Silvia, técnicas de distracción. Auspician este programa Talleres de Escritura Narrativa Lidia Risotto. WhatsApp 11 6863 4263. Liliana Ginocchio, artista plástica orfebre. Admira algunas de sus obras en su página web lilianaginocchio.com.ar. Envíale un mensaje a su correo liliana@lilianaginocchio.com.ar. Sociedad de Fomento Turdera Sud, siempre acompañándote. Un proyecto social, cultural, educativo y de formación en oficios. Nuestra sede, 1 de marzo 1360, a metros de Avenida Frías, Ciudad de La Vallol. Contactate al WhatsApp 11 5487 7661. Búscanos en las redes sociales. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. ¿Con qué empezamos, Silvita? ¿Sabés que este mes tenemos dos fechas muy importantes, ¿no? Bueno, una ya la tuvimos y otra prontamente. El 5 de junio y el 20 de junio. El 5 de junio es el del medio ambiente y el 20 de junio el Día de la Bandera. Y ahora te voy a contar por qué conmemoramos el 5 de junio. Desde 1972 se conmemora en el mundo el Día Mundial del Medio Ambiente. Se instituyó este día con el objetivo de contribuir a crear conciencia acerca de la necesidad de protegerlo y mejorarlo. Y en recuerdo a la apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, Suecia. Reunión en la que se aprobó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y ahora vos me preguntarás, ¿y por qué te nombré las dos fechas? Pero vos sabés por qué las nombré. Bueno, el 20 de junio, el Día de la Bandera, en conmemoración del fallecimiento de su creador, Manuel Belgrano. Exactamente, pero vos sabés que tienen mucha relación las dos fechas, o por lo menos Manuel Belgrano con el medio ambiente. Sí, lo tengo presente porque podríamos nombrarlo como un promotor, un ecologista, un primer ecologista argentino, ¿no es cierto? Exactamente, un precursor cuando todavía ni se hablaba del medio ambiente. Una cosa muy loca, es como esas personas nacidas fuera de tiempo. Sí, ya lo creo. Bien, entonces, ¿por dónde empezamos?
¿Qué nos trajiste? Mira, encontré un videíto, vos sabés que me encanta andar curioseando por todos lados, y navegando por YouTube encontré un video de gente experta en el tema que nos va a explicar de qué se trata y cómo relacionar las dos fechas. Te voy a decir quiénes son los que integran la charla y después pasamos a escucharlos, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, una es María Cecilia Míguez, que es politóloga y es investigadora del CONICET. Otro, Jorge Núñez, que es historiador. Juan Cabandier y Sol Calandria, que es profesora de Historia de la Universidad de La Plata. Bueno, perfecto. Vamos al audio entonces. Belgrano tuvo ideas muy innovadoras respecto de la relación con la naturaleza. Se pueden ver las influencias del pensamiento de los fisiócratas, de François Quesnay, por ejemplo, donde hay una revalorización de la agricultura y de la tierra como fuente de riqueza. Lo que Belgrano va a interpretar es que es importante cuidar y proteger los reinos, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, para lograr sustentabilidad en el progreso. Estas preocupaciones de Belgrano por lo que hoy llamaríamos la ecología las podemos encontrar ya en el joven Belgrano, cuando él es secretario del consulado, publicaba las memorias año por año y allí en esas memorias ya denuncia la depredación del suelo y del medio ambiente. Belgrano fue un precursor de la ecología agraria y de la agricultura. Además fue una persona que escribió documentos alertando sobre la preocupación y el problema que podría traer aparejado, por ejemplo, el desmonte o las talas, y en definitiva fue un precursor también de la defensa, ¿no?, de la naturaleza. Por tanto, tiene un valor muy significativo. Otra de las ideas de Belgrano fundamentales es que por cada árbol que se utilice para la carpintería hay que poder plantar otro. Es decir, es una idea que hoy escuchamos muy a menudo, pero pensemos que Belgrano lo está diciendo en el 1800 en un contexto donde eso prácticamente era impensado para las mayorías. Belgrano estaba en contra del monocultivo, que es algo que si se hubiese aplicado, si hubiese atendido, hoy estaríamos en otra situación, y estaba a favor de los cultivos rotativos. Es uno de los primeros en plantear la idea de que los cercos sean naturales, es decir, con árboles plantados, porque eso permitía mantener la humedad y a la vez obtener los frutos de esas plantaciones. Belgrano también planteó un proyecto de extensión rural para que los curas puedan tener formación y formen acerca de los beneficios de la agricultura. Por eso los curas debían enseñar a los pobladores a cosechar, a sembrar la tierra y a cuidar el suelo. Fue un precursor, fue un adelantado en este sentido, y por eso, al mismo tiempo de alertar sobre el peligro de los desmontes, también obviamente planteaba la protección y cuidado de la naturaleza. Vos sabés que para Antonio Brailovsky, que es historiador y ecologista, para Belgrano lo más importante era el cultivo de la tierra, y de esta manera entraba en una fuerte disputa, porque los minerales les interesaban a los monarcas gobernantes, pero al pueblo obviamente les importaba la producción de alimentos, y de esa manera expresaban intereses opuestos a los de la monarquía. Estas son palabras del historiador, ¿no? Y es importante destacarlo porque la figura pública que aparece en los manuales escolares, según el historiador Brailovsky, hace hincapié en su rol de general solamente, aún sin haber sido un militar de carrera. Uno sospecha que la primera junta de gobierno se lo sacó de encima mandándolo a la guerra para que no incidiera en la economía, porque la Junta respondía a los intereses de los comerciantes del Río de la Plata. Belgrano molestaba por sus ideas económicas. Ideas económicas e ideas ecológicas. Y claro, pero no entraban en la economía, no les interesaba, porque no generaba dinero eso.
Entonces, en la época de formación del pensamiento belgraniano, había un movimiento liderado por el famoso naturalista y explorador Alexander von Humboldt, el primer ecologista moderno que planteó en Sudamérica la necesidad de una mirada integradora en la naturaleza. El pensamiento ecológico y ambiental de von Humboldt fue tomado por Belgrano, pero también por Simón Bolívar, en lo que ahora es Venezuela, en Colombia Francisco José de Caldas y en Uruguay José Artigas. Se trataba de un proyecto que implicaba el reparto y entrega de tierras a los pobres, a los negros y a los indios para que las trabajaran. Qué poco les iba a generar dinero, y esto era la piedra en el zapato de los gobernantes del momento. Bien, también tengo entendido que Brailovsky hablaba de que Belgrano planteó el primer proyecto de extensión rural en nuestro país, que consistía en entrenar a los curas de las parroquias para que le enseñaran a la población a sembrar, a cultivar, a cuidar el suelo en todo el país. Un modelo que el INTA adoptó muchas décadas después, a mediados del siglo XX. Qué adelantado, por favor. Las ideas de Manuel Belgrano no solo hacían referencia a temas como la conservación de bosques y del suelo, se extendía una protección productivista, donde la gente no debía dejar el bosque solo, sino integrarlo al sistema productivo. Hoy, un momento clave, el desmonte, ¿no? Mirá si hubiéramos escuchado todo esto. Sí, si le hubiéramos hecho un poquito de caso a Belgrano, ¿no? Exactamente. Por lo menos, si se cortaba un árbol, había que plantar otro, cosa de que hoy no sucede. Belgrano intentó establecer reformas desde la época del Consulado de Buenos Aires en 1794, hasta poco antes de la Revolución de Mayo de 1810, donde decía que había que cultivar la tierra protegiendo los árboles y cuidando el suelo. Si no hubiera creado la bandera, lo habrían olvidado, y como no podían olvidarlo, lo distorsionaron. Qué raro, en la historia de nuestro país, no, en la historia de todos los países, cada cual cuenta la historia como quiere adoctrinar. Ok. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. El domingo próximo es el Día del Padre y Cecilia Marsili nos mandó este regalo para compartirlo con todos los papás. Bueno, todos hemos tenido reuniones de padres o de madres y bueno, justo que tenemos el Día del Padre por acá cerquita en la fecha, les voy a compartir una historia para reflexionar con las familias. En la reunión de padres de familias de una escuela, la directora resaltaba el apoyo que los padres deben darle a los hijos. Ella entendía que aunque la mayoría de los padres de la comunidad eran trabajadores, debían encontrar un poco de tiempo para dedicar y pasar con los hijos. Sin embargo, la directora se sorprendió cuando uno de los padres se levantó y explicó que él no tenía tiempo de hablar con su hijo durante la semana. Cuando salía para trabajar era muy temprano y su hijo todavía estaba durmiendo. Y cuando regresaba del trabajo era muy tarde y el niño ya estaba acostado. Explicó además que tenía que trabajar de esa forma para poder proveer el sustento de la familia. Dijo también que el no tener tiempo para su hijo lo angustiaba mucho.
e intentaba reemplazar esa falta dándole un beso todas las noches cuando llegaba a su casa. Y para que su hijo supiera que él le había ido a ver mientras dormía, hacía un nudo en la punta de la sábana. Cuando mi hijo despierta y ve el nudo, sabe que su papá ha estado allí y lo ha besado. El nudo es el medio de comunicación entre nosotros. La directora se emocionó con aquella singular historia y se sorprendió aún más cuando comprobó que el hijo de aquel hombre era uno de los mejores alumnos de la escuela. Bueno, este hecho nos hace reflexionar sobre las muchas formas en que las personas pueden hacerse presente y comunicarse con otros. Aquel padre encontró su forma, una simple forma, pero eficiente. Y lo más importante es que su hijo lo percibía a través de un nudo. Algunas veces nos preocupamos tanto con la forma de decir las cosas que olvidamos lo principal, que es la comunicación a través del sentimiento. Siempre detalles como un beso y un nudo en la punta de la sábana significaban mucho para aquel hijo, muchísimo más que un montón de regalos o disculpas vacías. Encontremos nosotros también la forma de comunicarnos con los seres que amamos. Venir días tristes y un abrazo eterno encuentro en ti, y al llegar los días felices serás el primero en sonreír, y te compadeces tú de mí, y entonces vuelvo a descubrir que mi Dios me ama tanto, como un padre como tú a mí. Qué suerte haber tenido un papá como el que cuenta Cecilia. Tuve la gloria divina de tener un padre que no podía estar en toda la semana, y era un momento en donde los niños ni siquiera almorzaban o cenaban con los papás, porque tenían que almorzar temprano o cenar temprano para después no molestar en la mesa. No sé si a alguien le habrá pasado esto, era la costumbre de mi hogar. Pero los fines de semana eran una gloria porque tenía a mi papá para mí sola. No, y en realidad éramos 2 hermanos más, pero se sentía como el papá único, el que te decía, bueno, ahora vamos a hacer esto, y siempre tenía una aventura distinta, aunque sea ir a caminar o a correr a la vereda. No importaba qué, era la aventura del fin de semana. Agradezco haber tenido a un papá así y se lo deseo a todos los niños. Esa costumbre también estaba en casa. El momento más importante era ir los sábados a la cancha, con él para mí solo, ya que mi hermano, 5 años mayor, se iba con sus amigos. Íbamos a la tribuna. Eran momentos muy importantes. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada, la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. Hoy Carlos nos trae una inquietud. Nuestro caballero nos va a hacer pensar entre los platos de una balanza. Carlos, ¿nos haces escuchar qué es lo que nos trajiste hoy? Buenas tardes, oyentes y equipo de Aire Fresco. Hoy hablaremos sobre un tema que una vez que lo reflexioné, que lo leí, que lo analicé, le puse como título ¿digo que sí o digo que no? Esto es extraer desde publicaciones de internet y fundamentalmente leer a la licenciada Paola Graciano. Para muchos de nosotros, y me incluyo, es habitual evitar el conflicto
como si una discusión o distintos puntos de vista fuera lo último que tenemos que hacer en nuestras vidas, como si fuera un veneno. Muchos preferimos hacernos cargos de la incomodidad antes de enfrentar un conflicto. Por otro lado, nos lleva a pensar que complacer a todo y a todos no es sano y que llega un momento que se torna en agotador. Pero aún así preferimos no dar batalla. Pero ese no dar batalla, ¿nos ayuda en algo? Cada vez que damos un sí para evitar problemas, nos cargamos con un no más para nosotros mismos. Como si nuestra opinión, nuestros deseos, nuestra manera de ver las cosas no tendrían valor y si la concedemos, se la regalamos al otro. La razón se la estamos dando constantemente al otro para no crear un conflicto, para que no continúe un conflicto. Claro, no es fácil cambiar nuestra posición, que forma parte de nuestra personalidad, aún sabiendo que sentimos que tenemos razón, y aún así lo dejamos pasar. A los que más o menos nos identificamos con esta manera de ser, pregunto si alguna vez discutieron y defendieron, digamos, su causa sin pensar mucho más. Si alguna vez lo intentaron, ¿cómo se sintieron? Quizás en el momento álgido de una discusión uno entre en un estado especial, el que no está acostumbrado a discutir. Seguramente vamos a sentir cierto temblor, cierto sudor, ese sudor frío de la discusión, fundamentalmente en lo físico, ¿no? Pero una vez finalizado el combate, ¿no sintieron cierto alivio? De poder dar opinión, de poder discutir al mismo nivel que el otro, de tratar de ser genuinos, porque también, independientemente de los resultados de una discusión, debemos pensar en la honestidad, en ser nosotros honestos con nosotros mismos, por supuesto con el otro, pero fundamentalmente con nosotros mismos. Otra cosa que debemos pensar es el poner límites claros ante nuestras relaciones, desde las interfamiliares, las amistosas, las laborales, y que el otro pueda conocer hasta dónde puede llegar con uno mismo, ¿no? Entonces, ante un tema que nos puede traer problemas, vamos como siempre, al finalizar esta columna, a hacer preguntas para tratar de reflexionar y siempre pensando en que reflexionando podemos evolucionar. Entonces vamos a las preguntas. ¿En qué situaciones sueles decir que sí cuando en realidad quisieras decir que no? ¿Qué puedes llegar a temer si entras en conflicto con alguien? ¿Qué parte de ti estás dejando de lado por evitar la incomodidad de la discusión o el conflicto? Con algún vínculo o relación, ¿podrás comenzar a poner algún límite, por más pequeñito, por más chiquito que sea? ¿Crees que cambiaría tu vida positivamente si vivieras expresándote con honestidad, con tu pensamiento, con tu raciocinio, con tu verdad? Un tema como para seguir reflexionando, pensar y fundamentalmente actuar. ¿Digo que sí o me juego con mi no? Dejando estas preguntas para pensar, nos despedimos hasta el próximo jueves, aquí en Aire Fresco. Carlos Dentone. Carlos, para tus admiradores y seguidores, ¿cómo pueden hacer para contactarte, para seguir en las redes? Me pueden seguir en dos canales, uno en YouTube y el otro es un blog. El YouTube es @carlosdentone6038 y el blog es leeryescribir.data.blog. Muchas gracias. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Fandiño Propiedades, 50 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com.ar. Comunícate por WhatsApp al 11 2674 1834.
Milling Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas, servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Una empresa con amplia y probada trayectoria. Conocelos en su página web www.milling.com.ar. Avenida Alsina 1702 Lomas de Zamora. WhatsApp 11 52 50 27 73. ¿Sabías que Teresa Lancillota elabora un pan dulce genovés casero artesanal exquisito y es nuestro Made in Adrogué? Pero además ganador del primer premio en el campeonato FitHep Expo Alimentaria 2024. Este pan dulce se vende por mayor y menor para degustar todo el año. Te dejo su teléfono 11 40 38 55 51. Seguila en su Instagram @lancillotateresa. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Una vez más con nosotros, Graciela Gauna, responsable de la Comisión de Género de la Asociación Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur, que trae su informe. Buenas tardes a todos los oyentes, escuchantes de Aire Fresco. Acá estamos, soy Elena Graciela Gauna, miembro de la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur y específicamente de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidades de la organización. Quería comentarles un poco, siempre tratamos de mantenernos informados de las actividades que realizamos como comisión dentro de la mesa local contra las violencias, cuya tarea es estar coordinadamente con distintas organizaciones, asociaciones civiles, referentes de distintas instituciones o espacios que trabajan para empoderamiento y cooperación hacia a las mujeres que sufren violencia y sobre todo la prevención. Desde esta tarea la mesa local se reúne mensualmente y en esta reunión que vamos a tener la intencionalidad es planificar en el próximo semestre las acciones a concretar en cada barrio de la ciudad de Lomas de Zamora, de las ciudades de Lomas de Zamora, y así nosotros también sumarnos a estas tareas y sobre todo vuelvo a insistir en la prevención. Nuestra organización, la Asociación de Mujeres y Negocios Profesionales del Sur, desde sus acciones y los demás proyectos como es el Palas Atenea, que ya las chicas de ahí también están difundiendo, hoy van a empezar a difundir, así como las otras charlas que hacemos mensualmente o bimestralmente, depende, digamos, de acuerdo a la planificación, es para la prevención. Nosotros trabajamos y empoderamos e intentamos que las mujeres tengan una posibilidad de acceso laboral, y esto es prevención porque aquellas mujeres que sufren violencia, sobre todo emocional o económica, a través del emprendedurismo, a través de poder fortalecer su formación, su capacitación en sus saberes, pueden tener un acceso a tener su sustento económico para ella y sus hijos y no depender de ese hombre, seguramente esposo o pareja, que está haciendo destrato, maltrato hacia ella y sus hijos, ¿no? Muchas veces decimos siempre que el hombre con conductas violentas agrede siempre, generalmente más a la mujer y no a los hijos, pero también en algunos casos lamentablemente los chicos sufren esta violencia emocional, a ver cómo maltratan, a escuchar y ver cómo maltratan a su madre. Muchísimas gracias. Saben que los teléfonos a través de esta línea de comunicación de la radio Aire Fresco se pueden comunicar.
con nosotros y vamos a estar atentas a las necesidades, las dudas que cualquiera de las chicas, de las mujeres, de las madres con sus hijas jóvenes pueden tener. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Llegó la hora de escuchar a la doctora Alicia Taliercio. Buenas tardes, Alicia, bienvenida. Alicia, en los últimos programas has hablado de adopción, del camino de los niños en condiciones de ser adoptados y el camino de los adoptantes. ¿Tenés algo más para agregar sobre este tema tan importante? Para adoptar es necesario anotarse en lo que coloquialmente se llama el DNRUA, que es la Dirección Nacional del Registro Único de Adoptantes. Ahora es todo por los medios telemáticos, pero en mi época, cuando ejercía como jueza, me ha tocado muchísimas veces tomar esa planilla, observar qué es lo que deseaban las partes al respecto para adoptar. Cuando se les preguntaba cuántos niños querían adoptar, decían solo uno, y de edad de 0 a 2 años, y que no estén enfermos, y que por favor, dentro de lo posible, que sean rubiecitos. La verdad me enojaba mucho esto. No hay niños a la carta. Como hemos venido conversando, hay niños con dolorosas historias. Fíjense ustedes que yo, como jueza, voy a tratar de mantener la fraternidad entre los niños, que los hermanitos puedan salir adoptados todos juntos por un mismo matrimonio. Ya perdieron el hecho de no tener sus padres biológicos, pues mantengamos mínimamente lo que es los hermanitos. En una oportunidad, una de estas personas que exigía tanto, de 0 a 2 años, miren, de 0 a 2 años son muy poquitos los niños que entran, porque previamente vos tenés que ver si hay una posibilidad de que esos niños puedan de alguna forma, de alguna manera, entrar en la familia biológica, en la familia ampliada, un abuelo, un tío, un padrino, una madrina. Y el tiempo transcurre, por más que uno se quiera apurar. Aparte, vos te podés dar cuenta de la situación dramática que está pasando ese niño cuando ya es más grandecito. Y si yo, como he dicho en tantísimas oportunidades, veo un niño en riesgo, voy a retirarlo de ese hogar. No solo a él, sino a él y a sus hermanitos. Porque yo no voy a esperar que se lastime al hermanito para después volver a hacer la acción. Entonces, de 0 a 2 años es muy difícil. Y uno solo también es muy difícil. Yo entiendo que es porque le quieren dar la mejor educación, pero también tenés que entender que ese niño va a ser más feliz, con una educación quizás no tan hermosa, tan encumbrada, pero con un hermano al lado. Eso hay que razonarlo. Cuando te piden tantas y son tan delicados, uno dice, ¿por qué no van a los hogares y se fijan realmente cuál es la realidad? Y así vas a adoptar mucho más a conciencia. Miren, y con esto quiero ver si tomamos conciencia. En una oportunidad les decía, un matrimonio que quería un solo niño, 0 a 2 años, sin enfermedades. Miren, cuando la mujer estaba esperando para ser atendida, yo ya la había atendido en otras oportunidades, nunca cerré mi puerta del despacho. Esta mujer estaba frente prácticamente a mí en el pasillo.
Suena el teléfono, cuando atiendo, era la directora de uno de los institutos, que me decía que una niña quería conversar conmigo, porque era su cumpleaños. Yo digo que la ponga el teléfono. Cuando empezamos a conversar, la niña estaba llorando, estaba triste, porque era su cumpleaños, estaba en un hogar con sus hermanos más chiquitos, 2 hermanos menores, pero no era la familia. Después de una larga charla, no recuerdo exactamente las palabras, pero sí que uno habla con el corazón, ¿no? Le prometí que esa tarde íbamos a visitarla, que vamos a llevar una torta y le vamos a pasar muy lindo entre todos. Aquello que prometes a los niños hay que cumplirlo siempre, sean propios, sean adoptados, no importa, sean de una institución. Y fuimos. Cuando se terminó la tarea del juzgado, compramos la torta y otras cositas y nos fuimos al hogar. Pero cuando yo corto de ese llamado, la verdad estaba muy emocionada. La mujer me estaba mirando, pero yo estaba en otro mundo. Entra a mi despacho, sin pedir permiso, se sienta frente a mí y me dice con quién hablaba. Apenas yo sí podía contestar como corresponde, pero le dije la verdad, estoy hablando con una niña que está en estado de adoptabilidad. Ella y sus 2 hermanos más chicos cumplían 9 años ese día. Estaba triste. Y me pregunta, ¿y usted va a ir esta tarde? Por supuesto que sí, y no solo voy a ir yo, vamos a ir varios miembros del juzgado. Y vamos a cumplir de llevarle la torta. Y me dice, ¿la puedo acompañar? Digo, solo exclusivamente si usted no hace diferencias con los niños, porque cuando nosotros vamos, llevamos alfajores para todos, porque todos se sienten solitos, dulces, caramelos, lo que fuera, pero para todos. Si bien esa era la niña del cumpleaños donde se hace algo en especial, todos tienen que recibir un mimo al alma. Y así lo hicimos. Le dije, si usted se atreve a hacerlo de esa manera, puede venir. Les resumo la historia. Esa mujer que tenía tantísimas pretensiones, junto con su marido, adoptaron los 3 niños y hoy son una gran y hermosa familia. ¿Por qué cuento esto? Es despertar un poco conciencia, es ver las necesidades reales de los niños mucho más allá que las necesidades de cada uno de los adultos. Cada familia que quiera adoptar debe reconocer estas circunstancias, debe saber que lo que importa es lo que les pasa a los niños más que lo que les pasa a ellos. Ojalá estas y muchas otras historias que vamos a ir contando en el transcurso del tiempo despierten conciencia de lo que realmente significa lo hermosísimo que es adoptar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, y como siempre te esperamos en un próximo Aire Fresco. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Telas Plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Somos un estudio contable integral donde brindamos asesoramiento no solo impositivo, sino también integral para tu empresa o emprendimiento. Nuestras oficinas se encuentran en Banfield, Carlos Croce 928, primer piso, oficina 1, y en Capital Federal, Avenida Belgrano 687, piso octavo, oficina 33. Teléfonos 3750 1070 y por WhatsApp Business
11 3862 7828. Doctora Irma Inés López, abogada, civil, familia y sucesiones. Teléfono 11 49 49 39 43. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada, la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. El jueves pasado hablamos de Ikigai y prometimos a los oyentes darles hoy claves para comprender mejor su significado y algunos consejos para vivir el Ikigai en Occidente. ¿Vamos a ellos? Entonces, 5 claves que pueden ayudarnos a comprender mejor la amplitud del significado del Ikigai serían: la 1. El arte de envejecer siempre joven. De acuerdo a los escritores españoles Héctor García y Francesc Miralles, quienes han publicado el libro Superventas Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz, el concepto Ikigai se puede traducir como la felicidad de vivir siempre ocupado. Esta ocupación nada tiene que ver con la explotación y la hiperproductividad. Se relaciona más bien con la pasión, la motivación y una vida de actividad plena y consciente que nos hace sentir enérgicos. Según estos dos especialistas, quienes llevan décadas viviendo en Japón, este estilo de vida activo explicaría la razón por la que en el país asiático se encuentra la mayor cantidad de personas centenarias del planeta. Aunque la alimentación, la vida al aire libre y el clima subtropical ayudan a lograr este dato, los autores aseguran que el Ikigai es clave en la fortaleza de la salud mental de la generación centenaria y forma parte del secreto de longevidad. En este sentido, se podría decir también que el Ikigai es el arte de envejecer siempre joven. Resumiría una filosofía que las nuevas generaciones deberían aspirar a cultivar, tanto en Occidente como en el mismo Japón. La 2, un llamado a la acción lúcida. Aunque el Ikigai puede parecer un concepto muy tranquilo y asociado a la vejez, nada tiene que ver con eso. De hecho, parte de la raíz de su filosofía está precisamente en luchar. La clave está en saber por qué y cuándo reservarse para eso. Y esto se consigue con un trabajo de emprendimiento y crecimiento personal. Según explican los especialistas, en la filosofía Ikigai las luchas son bienvenidas porque el ser humano no necesita una existencia tranquila, sino un desafío por el que desplegar sus capacidades y luchar y crecer. Entender qué luchas aceptar y cuáles evitar ayuda a administrar la energía correctamente y a no usar en vano las reservas que el cuerpo destina a curarse y a autogenerarse del desgaste cotidiano. La 3, una forma de mejorar el mundo. Tener un Ikigai o un propósito de vida claro y definido como una gran pasión es algo que da satisfacción, felicidad y significado a la vida a nivel individual, pero según los autores el concepto va un poco más allá. Ayuda a sobrellevar la angustia espiritual inherente al ser humano, aquella que nos hace sentir que todo puede perderse o perder el sentido de un momento para otro.
La manera en que el Ikigai se relaciona con la espiritualidad se da a través de lo colectivo. Un Ikigai siempre debe estar relacionado a una contribución a la comunidad, la cual se transformará a largo plazo en una contribución al mundo. Esto brinda un sentido de trascendencia que hace que nuestro paso por el planeta no sea en vano. En cuarto puesto, un constante ejercicio de autoobservación. ¿Y cómo puedes encontrar tu Ikigai? Sería la pregunta. De acuerdo a Héctor García y Francesc Miralles, no hay ninguna receta mágica para conseguir vivir el propio Ikigai, pero sí hay dos cosas que nos pueden guiar: la autoobservación y el sentido de fluidez. A la hora de autoobservarte, desde un lugar de crecimiento personal y espiritual, debes preguntarte, ¿qué es lo que más me gusta hacer? ¿Qué actividades representan mis momentos más felices? ¿Cuándo pierdo la noción del tiempo? Luego, debes detectar aquello que te hace sentir fluyendo en la vida, con ganas y sin obstáculos internos. Aunque todos los oficios y actividades requieran un esfuerzo por aprender cosas nuevas y enfrentar problemas, existe cierta forma de transitar ese proceso con entusiasmo que puede guiarnos hacia nuestro Ikigai. En quinto lugar, una forma de vivir. Ahora bien, Ikigai, como dijimos al principio de este artículo, no se reduce solo a encontrar un propósito de vida y dedicarse a él, sino que también implica armonizarlo con un estilo de vida que nos haga bien. Existe un poema tradicional que cita a los autores de Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, que resume los principios del arte de vivir de Ikigai. Y sería el siguiente. ¿Nos lo contás, Estela, porfi? Vida sana y ordenada. La comida moderada. No abusar de los remedios. Buscar por todos los medios. No alterarse por nada. Ejercicio y diversión. No tener nunca aprehensión, poco encierro y continua ocupación. Y ahora te voy a dejar 10 consejos para vivir en Ikigai, en Occidente. La idea de encontrar tu Ikigai puede ser muy inspiradora, pero también puede resultar algo abstracta. Por eso, adaptados a nuestra vida occidental moderna, los escritores del bestseller sobre este arte brindan algunos consejos muy concretos para entrar en un estado de completa concentración con el presente y comenzar a fluir. Estos son los 10 hábitos que pueden aplicar a tu rutina creativa que recomiendan ellos. Recuerda que estos tips están pensados para personas que trabajan al estilo occidental. Vayamos entonces a esos consejos. 1. No mires ninguna pantalla durante la primera y la última hora del día. 2. Cuando trabajes, trabaja. Déjate absorber por la actividad que estás haciendo. Ejercita tu enfoque. Eso es algo sencillo. 3. Haz ayuno de dispositivos electrónicos un día a la semana. Me parece complicado. 4. Lee y responde correos electrónicos o mail solo 1 o 2 veces al día en horarios puntuales. Hay que agendarlo. 5. Aplica técnicas racionales para administrar tu tiempo, como la exitosa técnica Pomodoro. ¿La conoces? La técnica Pomodoro es un método de gestión del tiempo que consiste en trabajar en intervalos de 25 minutos, llamados pomodoros,
con descansos breves entre ellos para mejorar la concentración y evitar el agotamiento. 6. Inicia tu rutina diaria con un ritual que te guste y terminala con una recompensa. Buenísimo, ¿no? 7. Entrena tu conciencia para volver al presente cuando notes que te distraes. 8. Trabaja en un entorno sin personas que te interrumpan. 9. Divide cada actividad en grupos de tareas relacionadas y separa cada grupo en lugares y tiempos diferentes. Por ejemplo, responder mails por la mañana desde tu escritorio, realizar tu trabajo por la tarde en una biblioteca y realizar tus trámites al final del día desde tu sofá. Mantente circulando y atento. 10. Junta tareas rutinarias que puedas terminar a cierta hora del día. Por ejemplo, enviar facturas, hacer una llamada telefónica y otras actividades engorrosas que te toman energía. Si combinas tu pasión con un estilo de vida ordenado, podrás entrar en la senda de tu Ikigai y lograr la armonía que buscas en lo cotidiano. Buenísimo, ¿no? ¿Les gustó? Espero que les sea útil. Comenzamos los titulares de Silvia. Estaba viendo el noticiero y digo, ¿cómo desvían la atención de ciertas cosas para que no pongas el foco en lo importante? Chomsky decía algo sobre la estrategia de la distracción. Decía que el elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y las económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. ¡Qué título, eh! Diluvio o inundación de continuas distracciones. Perdón que te interrumpa, pero antes de que desarrolles el tema, quería pasarte un audio que refuerza lo tuyo. Estrategia de la distracción, la sombra de por iguales. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o información de continuas distracciones de informaciones insignificantes. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. ¿Les suena familiar a las noticias sin sentido que maneja la prensa y la televisión? Exactamente, un control de masas. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurología y la cibernética. Mantener la atención del público distraído, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida a la gran masa de gente utiliza discursos, argumentos, personajes y entonaciones particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de corta edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Pero por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviera una edad de 12 años o menos, entonces, en razón, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad.
Prestarle atención a las propagandas, a las publicidades, los colores que tienen, cómo se sube el volumen después de ves un programa y en la publicidad se sube mucho el volumen o tiene músicas estridentes, colores en forma de pantallas cortas. Prestale atención. Te están tratando como una criatura. Auspiciaron Aire Fresco, Telas Plásticas Miliavaca, Milin Instalaciones, Teresa Lanciliota, Pan Dulce y Budines Artesanales, Doctora Irma Inés López, abogada, Estela Capese, Estudio Contable, Fandiño Propiedades, Lidia Risotto, Talleres de Escritura, Sociedad de Fomento Turdera Sud, Liliana Ginocchio, artista plástica. Por hoy se terminó Aire Fresco, pero volveremos la próxima semana. Llegamos hasta el fin del programa. Nos estamos escuchando en el próximo jueves o nos estamos viendo en cualquier momento por YouTube. Que tengas una excelente semana.